El Señor sea con ustedes. Amén. No sé por qué ha venido a menos el número de hermanos. ¿Será que siguen guardando muchas reservas para salir? Gracias a Dios que está menguando ya el índice de contaminación, aunque no quiero con esto que dejemos de tener cuidado, los cuidados normales, pero creo que sí, espero que ya pronto estemos como antes, no solamente en cuanto a estar libres de virus, sino libres sobre todo del miedo y poder estar juntos otra vez. Saludo a mis hermanos que están en casa y que aprovechen esta noche, igual que los presentes, la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios nos conceda recibir, escudriñándolo todo y reteniendo lo que es bueno. Felicitamos a Telma Saraí porque hoy es día de las maestras. Que para mí no hay ninguna diferencia entre educadoras y maestras, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que les gusta festejar todo. Ella festeja doble, ¿no? Entonces el día del maestro también, sí, es por eso. Pues felicidades, Telma. Felicidades, hija, porque si alguien ha hecho bien su trabajo, eres tú. Le damos gracias a Dios. Entonces, hoy no es fiesta de Isi, ella no es educadora. Ah, mira. Las maestras educan y las educadoras son maestras, ¿sí o no? Hija, cómo nos gusta hacerle, nomás con tal de tener fiestas y fiestas, ¿verdad, Vicky? Muy bien. Bienvenidos, amados hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio y quiero solamente leer los 2 versículos que tengo marcados en mi capítulo 7 del libro de Esdras para que recordemos, pero solo 2 versículos, el 6 y el 10. Era Esdras, escriba diligente en la ley de Moisés. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la diligencia? ¿De quién es un escriba? Diligente en la ley de Moisés que Dios, el Dios de Israel, le había dado a Esdras. Pero también le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. Le concedió todo lo que le pidió, porque Dios estaba con él. Imagínense qué palancota tenía Esdras. El rey no lo hizo por ser bueno, no lo hizo porque tuviera buena voluntad, no, sino porque Dios movió a Esdras a darle o movió al rey a darle a Esdras todo lo que necesitaba, todo lo que le pidió, para subir a Jerusalén junto con un buen grupo de judíos para la reconstrucción de Jerusalén, para las puertas, para las murallas, y llegaron al 5.º mes de haber salido. Pero después viene el versículo 9 al final que dice, estando con él la buena mano de Dios. Y analizábamos o meditábamos en este principio hermoso de hasta dónde tú puedes decir que la mano de Dios está sobre tu vida. Seríamos ingratos si no reconociéramos su mano sobre nosotros, porque probablemente estaríamos peor de lo que estamos, ¿no es cierto? Sobre todo a los que nos sacó adelante en todas las situaciones que hemos atravesado, tenemos que reconocer que la mano de Dios es la que ha estado sobre nuestras vidas. Él es bueno. Y yo puedo decirles que la mano de Dios, hermano, tendría que ser la mano de Dios la que estuviera sobre mi vida para aguantar 50 años de pastor.
solamente fue la mano de Dios. Porque quiero que sepan que muchas veces quise tirar la toalla. Es la verdad. Pero ahora es cuando menos quiero tirarla, porque la mano de Dios está sobre mi vida, como está sobre tu vida también. Claro que sí. Y el verso 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué hermoso. Qué hermoso, hermanos. Vamos analizando este versículo 10. Yo lo tengo subrayado desde que recibí esta Biblia, creo, desde que lo leí por primera vez en esta Biblia. Porque es uno de los versículos que además me recuerda el seminario donde yo estudié. Este era el versículo que aparecía como logotipo o parte del logotipo del Instituto Teológico de Investigación. Y cómo no, si el versículo nos lleva a meditar y analizar precisamente una de las responsabilidades que nosotros como hijos de Dios hemos de tener. Miren, ¿por qué no pones allí tu nombre en lugar de poner Esdras? Para que lo hagas muy personal. Pon ahí tu nombre, porque Pepe había preparado su corazón, porque Johnny había preparado su corazón, porque Vicky había preparado su corazón, porque Saraí había preparado su corazón. ¿O no es responsabilidad de cada uno el preparar nuestro corazón? De nosotros depende. ¿Tú preparaste tu corazón para estar sentado aquí hoy, por ejemplo? ¿Pudiste, como la mayoría, no venir y te hubieras preparado unas palomitas? Pero preparaste tu corazón para dirigir la alabanza, preparaste tu corazón para estar aquí, preparaste tu corazón para compartirla, para analizarla, para ir a visitar al hermano Edgar, que ya salió del COVID. Preparaste tu corazón para gozarte, preparaste tu corazón. Esto implica disposición, que va ligado al verbo que vimos anteriormente, diligencia. Preparar nuestro corazón es estar dispuesto. Y tiene mucha relación, por ejemplo, con el otro pasaje que Pablo escribió a los Corintios cuando dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Preparar, proponer, disponer, estar dispuestos. Esdras preparó su corazón. ¿Para qué? Y esto que viene es algo bello, hermanos. Dice que lo preparó para escudriñar la ley de Jehová. ¿Y qué es escudriñar? ¿Quién me lo quiere decir? Escudriñar quiere decir que comerse la palabra de Dios, buscarle lo más bendecido, lo más rico de la palabra. Okay. En relación a la Biblia, pero en un sentido estrictamente literal, ¿qué es escudriñar? Descubrir. ¿Qué más? Analizar. Ese es un verbo similar. Escudriñar es revisar a fondo, analizar, adentrarte. ¿Qué otros verbos son paralelos? Estudiar, desmembrar. Y si no dijiste eso, eso es.
Escudriñar es escarmenar, es separar, es meterte a fondo. Escudriñar es revisar a detalle. Eso es lo que hacen por ejemplo, los auditores. Cuando les encargan una auditoría en una empresa, ellos no van por encima. Ese fue mi primer trabajo que tuve cuando fui empleado de confianza en Teléfonos de México. Y me mandaron a Piedras Negras, Coahuila. Y pues obviamente no fuimos bien recibidos por el gerente. Él sabía que íbamos los supervisores administrativos. Y la encomienda que nos había dado nuestro jefe era que viéramos cómo trabajan el sistema, cómo atienden al público, qué pasos dan, y lo fuéramos nosotros analizando. Cómo movían la cobranza, cuánto tardaban las cajeras con 10 gentes. Fíjense, obviamente cuando la cajera veía que andábamos por ahí, se ponía nerviosa porque sabía que éramos enviados de México para ir a ver cómo hacían la chamba. Y nosotros no íbamos allí para acusarlos propiamente, sino para ver qué cosas se estorbaban, qué cosas eran más lentas, qué pasos se podían suprimir administrativamente para que fuera más expedita el servicio. Y luego nos metíamos a ver la cobranza rezagada. ¿Por qué está rezagada? ¿Qué han hecho respecto a la cobranza? ¿Quién se pone ya se dieron de baja los teléfonos que no se pagaron? Y si no se dieron de baja, ¿por qué no se dieron de baja? ¿Ya se les llamó a los suscriptores o no se les llamó? Nos metíamos con las cajeras. ¿Quién lleva los cheques que devuelve el banco? ¿Qué hacen con los cheques devueltos? ¿Por qué? Porque en México se había establecido un sistema que todas las oficinas de la República tenían que adoptar. Y entonces nos encerrábamos con el gerente y le decíamos: oiga, hemos visto que los cheques, por ejemplo, no los cobran, los dejan allí y nada más lo único que hacen es suspender el teléfono. No han llamado, no hay una persona que se haga cargo de. Entonces, cuando íbamos, tratábamos de supervisar, de escudriñar profundamente todos los detalles que ellos llevaban a cabo. Ahora imagínense que este verbo nosotros lo aplicamos para estudiar la Biblia. Por eso es que es bueno subrayar. Parte del escudriñar la palabra del Señor es marcar. A algunos no les gusta marcar, para eso son las Biblias, para que las rayes. De una vez te lo digo. Si quieres tener una inmaculada, pues entonces cómprate otra, pero márcala, subráyala, ponle algún asterisco, ponle algunas notas. ¿Cuántos hacen eso en sus Biblias? Bien. ¿Por qué? Porque con eso tú resaltas lo que estás escudriñando. Con eso tú, por ejemplo, cuando yo voy leyendo Esdras y vuelvo a ver, esto les repito, lo pinté hace muchos años, porque además esta Biblia la tengo desde hace más de 10 años. Y aunque está muy cuidadita es porque la mandé a arreglar. Claro que prácticamente en esta Biblia todas las hojas están pintadas, porque toda la palabra del Señor es preciosa. Y de la palabra del Señor siempre sale algo. Pero cuando yo subrayo es porque lo quiero remarcar, lo quiero hacer resaltar a mi vida. A veces le pongo fecha. Y cuando le pongo fecha, quiere decir que ese día Dios me habló a través de ese versículo. Eso es escudriñar. No es leer la Biblia por leerla. Esdras no dice que preparó su corazón para leer la ley. No, dice que preparó su corazón para echarse un clavado y pedirle la revelación a Dios de lo que él necesitaba, la revelación de su palabra. Pero dice que fue preparando su corazón o preparó su corazón para escudriñar la ley de Jehová y ¿qué más? Para cumplirla u obedecerla, para vivirla. Y eso todavía es más importante. Porque ¿de qué nos sirve entender
la palabra del Señor y no vivirla. En estos días, en estos 2 martes pasados que estuvimos con los pastores, que nos reunimos siempre, de muchas iglesias, o de varias iglesias, el tema que surgió por la pregunta de un pastor nos llevó a considerar algo que es muy triste y que se vive en casi todas las congregaciones. Y es el contraste que existe entre lo que se supone que somos y lo que vivimos. Y veíamos cómo, puedo decirlo con pena, que la mayoría de los creyentes o de los que se dicen creyentes, algunos ni lo son y otros viven vivimos una dualidad de vida. Porque creemos, leemos, cantamos, oramos, venimos, damos, pero fuera de esto, vivimos igual que los que viven sin Dios y sin esperanza. Se siguen peleando en sus casas, siguen diciendo groserías, siguen robando, siguen pecando y a veces hasta más que los que no tienen a Dios. Sé que estoy diciendo cosas muy tristes y muy fuertes, pero ¿qué creen? Eso pasa muchas veces. Y entonces tenemos en las iglesias mucha gente que deja mucho que desear en su caminar cristiano. No hay vida. Por eso esto que estamos viendo aquí con Esdras, él no solamente se metió a escudriñar la palabra, no solamente dispuso su corazón para escudriñar la palabra, la ley del Jehová, sino también para cumplirla. ¿Verdad que hay diferencia entre conocimiento y acción? ¿Verdad que hay diferencia? No hace mucho platicaba yo con un hermano al cual le decía que el Señor estaba esperando en su vida tal y tal situación que yo sabía que no estaba viviendo. Pero gracias a Dios le pude animar, no lo fui a regañar, sino animarlo a que puede haber un cambio en eso que él está viviendo. Me oyó casi con lágrimas y yo confío que el Señor por su espíritu le anime a buscar ese cambio. ¿Tú tienes algo que puedes o quiere el Señor que cambies? Yo sí tengo. ¿Tú tendrás algo que quiere Dios que cambies? Algo que tú ya escudriñaste, que te ayudamos a escudriñar, ¿lo tienes claro? ¿Has dispuesto tu corazón para escuchar como esta noche la palabra del Señor? Y entonces dispones tu corazón para analizar lo que aquí se te comparte, pero también lo dispones para cumplir esa palabra. Lo tengo que mencionar porque es algo de actualidad y algo que les va a edificar. ¿Se acuerdan que el domingo vino mi vecina? Fue muy edificante lo que nuestro hermano Chucho compartió el domingo, ¿no es cierto? Ella estaba allí sentada, ella es doctora y además tiene un problema con el cáncer. Le cayó la palabra muy bien, Chucho. Cuando fuimos a comer, estaba casi, ella dijo que estuvo aquí llorando, yo no la veía aquí llorando, pero me dijo que estuvo llorando al oírte. Al día siguiente, lunes, al mediodía me manda un WhatsApp y me dice: pastor, ya quiero llegar para compartir con usted lo que me sucedió. Vengo del hospital. Y entonces me dice: fíjese que estando allí me acordé de la palabra que el pastor Chucho compartió.
Y volteé y estaba una muchachita como de 20 años llorando. Lloraba mucho. Y entonces yo le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor también a mí me dijo, háblale. Lo acababa de oír el domingo. Y dice que ella, porque ella no es así, el día que yo me accidenté ahí en el edificio, ella la requerí y no bajó, ni siquiera bajó como doctora, se lo tenía yo guardado y se lo tengo guardado para cuando, no es cierto, por algo no bajó, pero en broma, quizá algún día se lo haga ver. Pero ella al día siguiente estaba hablándole a esa muchachita y le dijo, mira, Dios te ama. Y le empezó a hablar del Señor, Chucho. Le compartió la palabra. Dice, ¿sabe cómo voy? ¿Mandé? ¿Ya platicaste con ella? Qué gusto me da. ¿Qué dijo? ¿Verdad que dijo eso? Que le compartió y dice, estoy regresando a mi casa, pastor, feliz. Y entonces yo le dije, ¿sabes? Eso es lo que los pastores queremos de todas nuestras ovejas. Que cuando escuchan desde aquí la palabra, la pongan en acción. ¿Qué pasaría si lo que oyen desde aquí lo pusiéramos en acción todos? ¿Vicky? Lo que quiere decir que no siempre se pone en acción, se archiva, si es que se archiva, porque a veces pero Esdras no era así. Dice la Biblia que Esdras preparó su corazón para escudriñar la palabra de Jehová y para cumplirla. ¿Y de cuántos temas hablamos desde aquí? Hablamos a las mamás, hablamos a las esposas, hablamos a los hijos, hablamos a los esposos. Yo sé que tú, si no todo, igual que yo, hemos preparado nuestro corazón para decir, amén, Señor, a partir de hoy voy a cambiar en esto, ayúdame tú porque yo no puedo. Yo sé que sí, hermano, porque te conozco, porque sé que lo primero que como creyentes hacemos es desear que el Señor nos haga mejores, ¿no es verdad? ¿O tú estás muy a gusto como eres? Yo no. Este espíritu de Esdras, este espíritu de ser mejores esposas, mejores esposos, mejores hijos, mejores pastores, viene de un deseo, de una actitud diligente, por cuanto además Dios tiene su mano sobre nuestras vidas y preparamos nuestro corazón para escudriñar la palabra de Dios, para cumplirla. Pero además entonces, y solo hasta entonces, se podrá hacer algo muy bello. Enseñarla. Enseñarla. Por eso felicitamos a Telma hoy. Porque yo personalmente conozco su corazón en torno al trabajo que tiene y sé cómo ama ella a sus niños y sé cómo ella apenas hace, creo que el domingo me platicaba de unos chiquitos que ya pasaron 8 años de que empezaron a cartearse con los de Huitzilan, sí. Ella ha sembrado tanto en sus pequeñitos y ha tenido que enfrentar a las maestras y a la directora porque pues no se puede hablar de Dios en las escuelas del gobierno tan fácilmente, pero ella ha sembrado en sus pequeños. Yo tengo la confianza que a pesar de esos 8 años en ellos haya una semilla que ya está germinando y que pronto ellos van a buscar de Dios y van a ser salvos por decisión propia. Enseñar como pretendo esta noche y como pretendemos los pastores cuando nos subimos acá, es algo muy precioso, hermano. A mí me da gusto porque tampoco vamos a hablar de todos como que por un oído les entra y por otro les sale. No, también tenemos muchas ovejas, gracias a Dios, que ponen en práctica las enseñanzas que nosotros les compartimos.
Y eso nos anima, hermanos. Nos anima, porque vemos que no es tan pérdida de tiempo lo que nosotros estamos esforzándonos por compartir día tras día, año tras año. Yo soy un pastor muy feliz cuando ocasionalmente me llegan algunos WhatsApp de hermanos que yo ni siquiera los conocí o los conozco aparentemente y me dicen: soy fulana de tal, soy perengano de tal, estuve con usted hace 28 años. A lo mejor ya no se acuerda usted de mí, pues no, y menos por nombre. Pero yo nunca voy a olvidar que usted... ¿A poco no es bonito eso, Telma? Y un día usted me dijo que... Y trajo Dios mucha bendición a través de lo que usted... Eso no se compra con nada, hermanos. Con nada. Y es algo que uno disfruta maravillosamente. Lo contrario, pues sí, lo contrario también nos da mucho dolor. Pero a pesar de eso seguimos tratando de sembrar para que ahora o mañana o mucho tiempo después la planta fructifique y traiga la bendición que el Señor quiere. No solamente disponiéndonos y preparándonos para escudriñar la ley, sino para cumplirla, para escucharla, para enseñarla. A partir del verso 11, vamos a revisar rápidamente, no hay tanto, creo, que detenernos, para revisar y analizar la carta que el rey Artajerjes le diera a Esdras, algo así como un salvoconducto, y una carta que ordenaba no solamente a los que pudieran acercarse a él, sino a todos los que salían con Esdras. Porque Artajerjes, aunque no era un rey que creyera en Dios como Esdras, era un rey que respetaba a Esdras y por consiguiente respetaba de alguna manera al Dios de Esdras. Y Artajerjes estaba deseoso, porque así lo había recibido, repito, en su corazón de parte de Dios, que el proyecto que él sabía que era de Dios pudiese ser completado a través de Esdras y de todos los enviados. Obviamente para eso necesitaba haber orden, necesitaba haber esfuerzo, necesitaba haber obediencia, y el rey aprovechó su posición para respaldar a Esdras con una carta, como la vamos a ver, que no solamente impidiera a los que procuraban estorbar, sino que animara con ciertas amenazas, inclusive de poder, a aquellos que se opusieran a lo que era necesario hacer. Y esta es la copia de la carta que le dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Y vuelve a hablar otra cosa más de él. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es una persona versada? Estudiosa, conocedora, que domina algo. ¿De acuerdo? Ese era Esdras. No solamente era escriba, no solamente era un sacerdote, sino, así como había dispuesto su corazón a escudriñar, eso había tenido un fruto y lo había convertido en un maestro también, ya lo vimos, pero en alguien que dominaba el conocimiento de la ley de Dios. Escriba versado en la ley, en los mandamientos del Señor y en sus estatutos. Artajerjes. Y miren el título que se abroga, un título que no le quedaba, un título que no era justo que él se pusiera, pero pues cada quien
o cada uno de nosotros puede hablar maravillas de uno mismo, ¿no? Pero para mí este título exageró en ponérselo, porque se dice a sí mismo que Rey de Reyes. Ese título, ¿a quién le corresponde? No solamente de acuerdo a la Biblia, sino de acuerdo a lo que es en verdad justo, ese título solamente es de Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Pero Artajerjes se lo robó en ese momento y dice: Artajerjes, Rey de Reyes, a Esdras sacerdote, dice: escribe erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Erudito. ¿Cuál era la palabra anterior? Versado. Son palabras similares. Erudito, conocedor, versado, que maneja bien la ley de Dios. Paz. Y entonces comienza diciendo: por mí, al Artajerjes, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, o sea, todo el que esté bajo mi dominio, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, que vayan. Ese es el primer salvoconducto, ese es el primer permiso que está dando. El que quiera ir, que vaya. No hay estorbo. Porque de parte mía y de parte de sus 7 consejeros, eres enviado a inspeccionar Judea y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Vas a llegar y vas a inspeccionar todo. Pero vas a llevar también la plata y el oro que yo y mis consejeros voluntariamente ofrecemos al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. El rey no solamente estaba dando un salvoconducto y un permiso y órdenes para que no fuera estorbado Esdras, sino que estaba cooperando con dinero, con oro, con plata, para que se pudiera llevar a cabo esta restauración. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrezcan para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Yo te doy, pero también si quieres, llévate todo lo que puedas juntar. Fíjense que Esdras tenía la oportunidad con este salvoconducto de llegar a tu casa y decir: oye, venimos, ¿ya me conoces? No sé quién es, soy Esdras. Vengo para que me des el oro que tienes aquí en tu casa. Oiga, pero ¿por qué? Porque el rey me dio este permiso y necesito el oro. Pues nada más tengo dámelo. Y estos aretitos también, échamelos para acá. Podía recoger todo el oro que quisiera. Nadie le iba a estorbar en su deseo, porque tenía el apoyo del rey, pero arriba del rey estaba el Rey de Reyes apoyando esto. Comprarás pues, otra vez la palabra, diligentemente con este dinero, becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de tu Dios, la cual está en Jerusalén. Artajerjes conocía de cómo se le debía ofrecer a Dios y de cómo o qué tenía que hacerse para realizar los sacrificios y ofrendas al Señor. Pero para eso se requería de dinero, se requería de animales, se requería de muchas cosas que solamente con oro y plata se podían adquirir. Por eso le dice: vas a comprar diligentemente todo lo que necesites para ofrecérselos a Jehová tu Dios. Todo lo que a ti te parezca hacer, imagínense que les dan una carta a ustedes así. Todo lo que a ti te parezca hacer de la otra plata y del oro,
lo que te sobre, no me lo devuelvas. Haz con él de acuerdo a lo que Dios te muestre, de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, no me tienes que rendir cuentas de lo que tú estás administrando. Todos los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los vas a poner otra vez allá en Jerusalén, en el templo. ¿A qué utensilios se refería? Pues los que se habían robado desde que se los llevó ¿quién? Nabucodonosor. Los vasos, las cucharas, los platos, las copas, los tazones, todo lo que pertenecía al servicio y al trabajo que los sacerdotes realizaban en el templo de Jerusalén, se los estaba devolviendo Artajerjes. ¿No era una bendición? ¿Se imaginan que ellos iban cargados de oro y de plata y de todos los utensilios que en algún momento Salomón había fabricado para el templo? ¿No era un motivo de gozo? En Nehemías vamos a ver cómo lloraban cuando ya estaban restaurando los cultos ahí en el templo. Probablemente, no lo dice ahí, pero probablemente estaban regresando la menorá. Imagínense que llegaban otra vez al templo y metían todos los utensilios, todo lo que se habían robado en la primera deportación. Debía haber mucho gozo en ellos y todo porque Dios estaba con el proyecto. Dios estaba a favor de la reconstrucción, Dios estaba a favor de la restauración, Dios estaba extendiendo su mano sobre Esdras sacerdote. Ahí está. Y una carta en donde, cuidado el que se metiera con eso. Todo lo que se requiere, verso 20, para la casa de tu Dios, todo lo que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. ¿Te hace falta algo? Nada más avísame, le dijo. Yo tengo suficiente para enviártelo, yo tengo suficiente para que te lo lleves. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, ¿qué es todo? ¿Te imaginas tener una carta así, firmada por el rey? Todo lo que tú pidas, todo, tienes un escrito firmado por el rey, todo. Se te conceda prontamente. Además, rapidito. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo son medidas, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal, toda la sal que quieras. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, para que no caiga su ira sobre el reino del rey y de sus hijos. Aquí vemos entonces que además de todo, había fe en este hombre, había temor de Dios. No, yo quiero estar bien con Dios. Como que Artajerjes ya había tenido oportunidad de conocer del poder de Dios de alguna manera. Dijo, ¿sabes qué? Yo mejor por la derecha. Con el Dios de ustedes, mejor caminemos bien. Yo no quiero que vaya a haber maldición sobre mi vida. Por eso te apoyo. Por eso quiero que todo lo que tú necesites se te otorgue. Porque quiero estar bien con el Dios Todopoderoso. El micrófono al pastor Chucho, por favor. Qué bello, hermanos. Qué respaldo, qué fortaleza. ¿Cómo ves, Chucho? Y podemos ver detrás de todo esto los propósitos y planes de Dios. Claro. El pueblo de Dios fue llevado cautivo
Y la idea, por ejemplo, de la cautividad en ese entonces de los imperios era casi anular la idiosincrasia de los pueblos al separarlos, ¿sí? Pero sin embargo, el pueblo de Israel, o en este caso ya Judá, conservó e influyó sobre aquellos que los habían cautivado. O sea, porque vemos aquí a este rey, vemos a Ciro, que habían sido influenciados y habían adquirido conocimiento del Dios que ellos no conocían, dado a los judíos que tenían ya en su territorio, de lo que empezaron a ver. Podemos ver en el libro de Daniel la influencia que Daniel y sus amigos tenían sobre otro rey, ¿sí? Y todo eso repercute para los propósitos de Dios y pone a esos hombres de eminencia para que se cumplan esos propósitos de Dios. ¿Qué era la idea? Bueno, la restauración no solo del templo como tal, porque vimos que en el capítulo 6 se termina la restauración del templo, se dedica al templo, pero faltaba el culto, faltaba darle utilidad, ¿sí? O sea, ¿qué caso tiene tener un templo donde no se hace nada en el templo? Y entonces ahora es lo que va a hacer Esdras, y para eso usa Dios a este rey Artajerjes, ¿no? Sí. De todo lo que acabas de comentar, me parece que es importante, cabe destacar el pasado, que seguramente Artajerjes conocía, la actitud y las acciones de un Daniel, las acciones de la gente que representaba a los judíos. Yo creo que gentes que fueron de buen testimonio y que dejaron una marca en los reinos distintos que fueron pasando. Fue también, entre otras cosas, como dices, lo que Artajerjes tomó en cuenta para tener temor de Dios, para respaldar a Esdras y para otorgar todo lo que él necesitara finalmente para esta restauración, para esta labor. Pero vamos a continuar hasta concluir con la carta. Estamos en el versículo 23. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, miren, se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, para que no caiga su ira sobre el reino del rey y de sus hijos. Qué manera de referirse a Artajerjes de Dios, el Dios del cielo. Ocasionalmente he escuchado o hemos oído a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador referirse a Dios, pero tan de pasadita, con pinzas. ¿Lo han oído alguna vez? Muy rara vez menciona a Dios y lo hace así como la mayoría de la gente lo puede mencionar. Y desde luego políticamente, ¿no? Porque sabe que hay un pueblo religioso, México, y pues le conviene a él no pasar del todo como un verdadero ateazo, ¿no? Hoy, por cierto, alguien subió ya no sé cómo se le llama esas cosas, en donde decía que los evangélicos estamos uniéndonos para no votar por aquellos que se oponen a los principios en pro de la vida, sí. Y yo respaldo eso, desde luego. Pastor, ¿está usted metiéndose en camisa de 11 varas porque no debe usted hablar de política? Pues me meto en camisa de 11 varas y hablo de política, si así fuera el caso, sobre todo en algo así. Yo no voy a votar por quienes están a favor de los homosexuales. Yo no voy a votar por quienes están a favor del aborto. ¿Tú lo vas a hacer? ¿No sería ofender a Dios? Bueno, ahí te lo dejo de tarea. No estoy hablando de partido. No, es que no necesita hablar de partido, pastor, porque sabemos quiénes son esos. Bueno, pues qué bueno que lo sepas. No votes por ellos. Liz, por favor, Pepe. Nada más para leer este último versículo en la Nueva Traducción Viviente. Ajá. Procuren proveer todo lo que
todo lo que el Dios del cielo exija para su templo. Pues, ¿por qué hemos de correr el riesgo de provocar el enojo de Dios contra los dominios del rey y de sus hijos? Qué bonito. ¿Por qué hemos de provocar el enojo del rey, de Dios, contra mi casa, contra mí, contra mis hijos? No, yo prefiero, en otras palabras, estar bien con Dios. Repito, aunque no era parte del pueblo de Israel, pero había un temor y había un reconocimiento de que había un Dios que era mejor estar bien con Él. Gabo. También hay que, Artajerjes es hijo de Jerjes, que es el rey Asuero. Entonces probablemente creció con toda con la enseñanza de lo que había pasado su padre y con la reina Esther. Entonces, por eso tal vez le tenía respeto al Dios de Israel. Sí, habían dejado un buen testimonio, conocían, no era cualquier cosa, el Dios de Esdras. Algún temor, algún reconocimiento estaba haciendo aún una buena disposición. Primero porque él sabía que haciendo eso iba a tener la bendición del Dios de Esdras. Y él no quería sino la bendición, lejos de tener la maldición. Para que no caiga su enojo sobre el reino, o sea, sobre mi reino y sobre mis hijos. En otras palabras, yo hago esto porque creo que hay un Dios poderoso y espero que ese Dios me bendiga y no me maldiga, y espero que mis hijos también sean bendecidos. Por eso yo apoyo a Esdras. ¿No es bonito eso, hermanos? Versículo 24, les hacemos saber también que a todos los sacerdotes y levitas, fíjense, tenía conocimiento del orden cultual, a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, ministros de la casa, nadie podrá imponerles tributo, contribución ni renta. En otras palabras, ellos no van a tener que pagar como el resto de los demás sus impuestos, sus rentas, porque son servidores de Dios. Estaba teniendo consideración a los que servían en la casa de Dios. Y tú, Esdras, decía Artajerjes en su carta, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Otro concepto hermoso. Miren cómo está diciéndole, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. ¿Cuántas características, cuántas flores le echaba el rey a Esdras? Y más que flores, reconocimientos de lo que él era. Qué bonito cuando tú has hecho lo que tienes que hacer y otros puedan en un momento dado alabar lo que has hecho. Malo que uno mismo se alabe, dice la Biblia, alábete el extraño y no tu propia boca. Pero en este caso el propio rey estaba levantándolo como un escriba diligente. Ayúdeme a recordar. Versado en la palabra, erudito en la palabra, maestro, cumplidor, sacerdote, maestro. Caray, si alguien del tamaño del rey dijera eso de ti, ¿saben? Nosotros deberíamos no de buscar, pero sí de desear al menos que la gente hable bien de nosotros por lo que nosotros hemos esforzado nuestras vidas. Es justo además. Tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y pon gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. Ponlos tú. A todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conozca, enséñaselas tú. Me da gusto esto, fíjense. Pon gente que
que conozca la ley. Y si hay algunos que no la conocen, tú que eres un erudito en la ley, un versado y un sabio, enséñales tú. Y cualquiera, ya va a firmar, pero tenía que acabar así. Y cualquiera que no cumpla la ley de tu Dios, tiene 3 caminos. Primero, sea juzgado prontamente, sea para que lo mates, lo destierres, le cobres multa, eran más caminos, ¿verdad? O lo metas en la cárcel, nada más. Así cualquiera obedece, ¿no? ¿Qué poder estaba dando Artajerjes en la mano de Esdras, hermanos? Todo el poder. Obviamente era un compromiso que Esdras tenía y que con la sabiduría y la comunión que él tenía con Dios no iba a abusar de ese poder, pero tenía todo el respaldo del rey porque tenía todo el respaldo de Dios. Vemos aquí cómo Dios estaba apoyando la restauración de Jerusalén. Ninguno de los judíos imaginó la posibilidad de volver a tener su ciudad con murallas y con puertas y su templo reconstruido. Y que además, como lo decía Chucho, se estuvieran ya además practicando cultos, sacrificando a Dios allí mismo. Por eso yo sí creo que llevaron también la menorá y yo no sé si el arca, pero ya no había arca. Por eso, como vamos a ver en Nehemías, había lágrimas de los más viejos. Y entonces escribe Esdras como colofón, como final de este capítulo 7. Bendito sea Jehová. Amén. Fíjense, eso es lo primero que debe haber en la boca de aquellos que hemos gustado de las misericordias de Dios. Desde hace algún tiempo, cada vez que me voy a meter a mi camita, que está bien rica, yo repito, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y me echo las cobijas encima y comienzo a decirle: Señor, qué precioso eres maravilloso, eres bueno, Señor. Y así me duermo diciéndole todos los días en la noche al Señor: eres a todo dar, Señor. Tú me bendices, eres paciente, eres misericordioso. Me siento contento contigo, Señor. Ya no me doy cuenta a qué horas me duermo. Pero no es algo que yo hago. Bueno, lo hago ya como costumbre quizá, pero no lo hago por costumbre nada más, sino que lo hago con todo mi corazón, porque en verdad cuando me duermo, yo me siento bien tratado por Dios, hermano. Y empiezo a pensar en mi esposa, en mis hijos, en mis nietos, en ustedes, en mis amigos, en los pastores. Todo eso pasa por mi corazón, en lo que tengo, en lo que no tengo, en que me ha librado. Y todo eso se junta y le digo: Señor, qué precioso eres. Yo no me acuerdo cuando me acosté triste y llorando. Yo ya no me acuerdo de eso. Que también lo hice algunas veces o muchas veces. Pero ahora todo lo que hago es agradecerle a Dios, no solo por un día más, sino por esto que Dios es conmigo cada noche. ¿Y saben qué hago en la mañana cuando me despierto? Hago esto, miren. Lo digo para animarlo. Levanto mis manos que aplaudo y le digo: este es el día que tú has hecho para mí, Señor. Me gozaré y me alegraré.
se murió? No. Que yo sepa que tú estás llamándolo, Señor. Y por los otros 13 también te pido. Bendícelo, Señor. Y busco a mis nietos por familia. A Raquelito, Señor. A Sabdi, a Hanna. A Tamara, a Dana, a Becky. A Michelle. A Cayen y a Pauitas. Señor, te encargo a David Asaf, a Cecita, a Tatania, a Josías Aida. Y ya me paro y me voy al baño. Me faltaron las otras, también oro por ellas. No vaya a ser que diga, pero como es el último. Eso lo hago diario, hermano, en la noche y en la mañana. Y yo estoy agradecido a Dios, yo le alabo. Por eso me identifico con esto que vamos a terminar leyendo aquí. Me queda un minuto. Miren, nada más dije un minuto y ya me ponen, se terminó su tiempo. Bendito sea Jehová, Dios de nuestros padres. ¿Puedes repetirlo? Que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Bendito sea Jehová, dilo conmigo, bendito sea Jehová. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los príncipes de Israel para que subieran conmigo. Estoy viendo su mano, estoy viendo su respaldo, estoy teniendo todo en las manos porque veo que la mano de Dios está conmigo. Lo menos que puedo hacer es bendecir el nombre del Señor y te invito a hacerlo esta noche. Ven, Johnny. Podemos decir, bendito sea Señor, porque hemos tenido y hemos recibido más de lo que merecemos, mucho más de lo que nosotros hubiéramos imaginado. ¿Cierto o no? Puedes decir con tus manos en alto esta noche y de pie, bendito sea Señor. Bendito sea Señor. Bendito sea Señor. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo. En ciudad fortificada, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo. En ciudad fortificada, decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Alabad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que se ensoberbece.
decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Alabad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que se ensoberbece. Bendito sea Jehová, bendito sea Jehová. Amén.